¿Qué onda? ¿Cómo están? Ahí os escuché bien regio. Espero que muy bien. Bienvenidos a este video hermoso, bello, que espero que les guste, que espero que les sirva. Mi nombre es Raimundo Saldaña y síganme, ya saben dónde, y si no, pues en mis redes sociales. Y Mi nombre es Nazul Magaña y me pueden encontrar de la misma forma en todas mis redes sociales. un gusto estar de nuevo con ustedes, creo que eso ya se los dije. Y pues bueno, bienvenidos a otro video, de nuevo se los digo. Y bueno, este tema realmente pues lo inicié muy feliz, pero no está tan chido en el sentido emocional, me refiero. Y realmente me parece que aunque hay tantas y tantas campañas, videos, notas, series que tocan esta situación, la verdad no creo que sean suficientes. Y siempre será importante hacer conciencia de este tema particular. Así que sin más, hablemos de acoso escolar. Y en esta ocasión no le voy a pasar la batuta a Azul, yo voy a decidir. Es que miren, les quiero leer tal cual la descripción de acoso. Y es la siguiente. El acoso es un comportamiento agresivo y no deseado entre niños en edad escolar que involucra un desequilibrio de poder real o percibido. El comportamiento se repite o tiende a repetirse con el tiempo. Básicamente, para que se le considere acoso y tener claro que no solo es un juego rudo entre jóvenes, ya sabes, el típico, ay, déjalos, ahí se llevan y todo eso. El comportamiento debe ser agresivo y repetitivo y que tenga esta variación de poder y que pues cuando no es un juego es cuando la otra persona pues no quiere jugar y como quiera la atacan o le hacen cosas. Básicamente, justamente a repetición, los comportamientos acosadores suceden más de una vez o tienden a suceder más de una vez y es el desequilibrio de poder que les dije. Ahora, pregunta fuerte para todos ustedes y para Nazul y para mí. ¿Alguna vez ustedes se sienten identificados con este tema? ¿Han sufrido de acoso? Bueno, sufrieron los que están en la escuela, han sufrido de acoso, o los que ya no estamos, ¿alguna vez sintieron o se vieron en esa situación de acoso escolar? ¿O fueron acosadores? Porque pues también puede ser. Digo, ya crecimos, pudimos haber cambiado o no, pero ¿tú qué dices? Yo en lo particular sí sufrí de acoso escolar durante los 3 años de secundaria. Los 3 años de secundaria. Y en la primaria también, pero fue muy leve, o sea, era más como un niño que traía pique conmigo, pero en la secundaria sí fue como de que el molestado del salón. Machín. Sí, fuerte. Ok. Digo, a lo mejor son fibras sensibles, puede ser justamente, porque pues, no sé, ¿lo has trabajado eso? ¿No? Sí, bueno, en su momento lo trabajé, incluso uno de los que me molestaba en la secundaria se llegó a disculpar conmigo. ¿En serio? Futuro. Sí. Ah, bueno, Y eso me pidió perdón y todo. es un avance. Hay gente que pues jamás se disculpa por nada de lo que hace. O ni siquiera se dio cuenta como de la gravedad de lo que hacía, ¿no? Es Ajá, lo toman más como justamente un juego. Ajá, sí, ay, no, me estábamos molestando, ¿no? Aguántate. Era juego. Pero no saben cómo repercute realmente en la otra persona todo lo que hace. Que justo, ahora que lo mencionas, yo creo que ese es el principal punto importante que ya se mencionó tal cual, pero hacer énfasis en tanto a las personas que están en edad de estar en la escuela, como a los adultos que ven eso, profesores, etcétera. Uno se da cuenta cuando no es un juego. O sea, creo que uno como adulto a lo mejor en tercera persona se da perfectamente cuenta cuando una de las partes no se la está pasando chido. O sea, por ejemplo, en mi secundaria se hacía la típica temporada donde si te salías del salón ya no encontrabas tu mochila de regreso o te la pateaban o todo, pero eso era generalizado. Pero o sea, todos participaban. Y no que todos estuvieran de acuerdo, pero Ajá. todos participaban. O normalmente lo hacen entre una bolita que son amigos y que se juntan. Exactamente. Pero cuando se lo haces a una persona que ni con la que te llevas, ni tienes una relación de amistad, pues entonces ahí ya estamos hablando. Y también se percibe, incluso cuando están en una bolita y se lo hacen entre ellos, se lo regresan, vaya. Uh-huh. Y se nota cuando la otra persona no le está pasando chido, porque ni siquiera, una, ni convive con ellos, dos, no se ríe, y tres, ni siquiera se las regresa. ¿Sabes? O sea, no es, esa persona no va y le esconde la mochila o algo porque no está en una posición igualitaria de poder. O sea, sí se siente inferior o se siente más bien atacado. Y eso hace, pues, que la gente pues, se retraiga, obviamente. En mi escuela, en la secundaria, por ejemplo, incluso había... No sé, no estoy seguro si fui víctima tal cual, pero sí había unos vatos que eran 3 hijos de la chingada que sí me molestaban bastante.
Y eventualmente me dejaron de hablar y nos hicimos amigos, que más bien fue para sobrevivir. Y ya, pues mira, aquí estamos, nos llevamos bien y ya, que no me molesten. Pero sí está muy, ¿cómo se llama? Ustedes los ven en todas las películas de Estados Unidos, por ejemplo, también, o sea, tienen pedos. O sea, por ejemplo, lo más grave que yo recuerdo que le hicieron a una persona en la secundaria y que no estaba jugando, y por le hicieron, sí, tengo que confesar que participé y no me di cuenta qué tanto fue que en la mochila, haz cuenta que hubo una mente maestra, yo no fui, pero sí participé. Le pusieron una botella fueron a comprar un refresco de joya de uva. Lo pusieron en la mochila, la dejaron semicerrada y todo fue calculado porque en ese tiempo había un güey que le gustaba usar las mochilas como patinetas. Entonces le decían, úsala como patineta, y se la aventaban y sí, y andaba sobre las mochilas. Entonces, para no verse inculpado el otro güey, o sea, yo fui uno de los, por ejemplo, que la metí. Entonces, pero luego, para no vernos involucrados, le dijimos, mira, está sola esta mochila, úsala de patineta. Entonces el vato la agarró, se subió, ¿y qué ocurrió? Se derramó toda la coca, todo el refresco en los libros, empapados, y para acabar la de uva. Entonces, todos manchados, horrible así. Y recuerdo que eso fue lo más culero, o sea, porque ya en retrospectiva dices, ¿por qué hice eso? Qué pendejo. O sea, qué pendejo, porque el otro no estaba jugando, el otro ni se dio cuenta, era una broma pesada. O sea, yo sí me llevaba con él, pero la persona que lo planeó y todo sí traía pique, o sea, lo hizo con intención. Con toda la... Él vio todo el panorama, ¿sabes? Ok. Y sí estuvo culero. Digo, yo participé en eso, fuera de eso no participé en otra cosa, pero o sea, recordándolo, como que sí le traía pique ese güey. Ese particular vato le traía pique a ese chavo. Y pues no está chido. Y no estuvo chido. Y espero que usted no lo haga. Y que nos comparta sus experiencias, por ejemplo. Pero continuando con el tema, y para poder estar un poquito más de enfocados en existen 3 tipos de acoso, ¿ok? Está el acoso verbal, que creo que todos lo ubicamos, que es la burla, los insultos, los comentarios sexuales inapropiados, por ejemplo, amenazar con causar daño. Ya con eso, aunque el hecho de que si dices algo te voy a golpear afuera, o vas a ver cuando estés solo, o lo que tú quieras, cualquier amenaza verbal es acoso. ¿De acuerdo? Tenemos el acoso social, por ejemplo, que a lo mejor puede disfrazarse un poquito más, quizá no le está haciendo nada, pero el acoso social, a menudo denominado como acoso en relaciones, consiste en dañar la reputación o las relaciones de una persona. Esto, por ejemplo, fuera de lo que dice aquí, es cuando generas rumores de una persona, cuando pues básicamente o divulgas un video de una persona donde se está viendo humillado. Eso es un tipo de acoso. Por ejemplo, dejar a una persona de lado a propósito, hacer la ley del hielo, decirles a otros niños que no deben ser amigos de una persona, divulgar rumores acerca de una persona, avergonzar a una persona en público. Eso es acoso social. Y bueno, ahorita vamos a justamente decirlo, pero eso va aislando a la persona, porque si ve que alrededor todos se están burlando de lo que le sucede, pues no siente confianza con acercarse con alguien si esa persona también se rió, si esa persona también se burló. Y luego tenemos el acoso físico, que involucra dañar el cuerpo o las posesiones de una persona. Justo, por ejemplo, esto que sucedió. El acoso físico incluye golpear, patear, pellizcar, escupir, hacer tropezar, empujar, tomar o romper las cosas de otra persona, hacer gestos desagradables o incluso con la mano, no sé, así o así, o sea, molestar a la otra persona. Esos son los 3 tipos de acoso. Y en retrospectiva, si usted se pone a pensar, seguramente, si no es que lo haya vivido o fue partícipe, pero también estuvo ahí viendo qué sucedía, ¿cierto? Porque pues es una escuela, o sea, hay más personas, o sea, hay personas que se dan cuenta. Y justo de eso quiero hablarles. No sé si tengas algún comentario al respecto de esto. Sí, pero yo creo que entra más adelante. ¿Avanzamos? Sí, continúa. Ok. Por ejemplo, justamente a lo que iba con que no nada más está el agresor y el agredido. Muchas personas piensan que se ven involucrados solo el que acosa y el que es acosado. Sin embargo, algunos investigadores hablan del círculo de acoso, que incluye ¿a quién? A los niños que están ahí y que no ayudan, a los niños que refuerzan, o sea, no están ahí, pero sí, se burlan y pelea y todo eso, los que refuerzan,
Los que no participan simplemente me hago a un lado. Y niños que defienden. O sea, no todo es malo, también existe el contra. ¿Sabes qué? Déjalo en paz, ya no te metas con él, y lo agarran y se lo llevan, o la persona que lo recoge cuando lo golpean, o todo eso están también involucrados. ¿Qué? No, me desbloqueé un recuerdo y se los cuento en un momento. Ok, continuamos entonces. Miren, si bien cualquier persona puede ser víctima de acoso, algunos son más propensos, eso creo que lo sabemos. Y por poner ejemplos, los típicos niños que van llegando, a esos precisamente creo que son los que son acosados más en cuestión social. O sea, a ellos recuerdo, por ejemplo, que son los más vulnerables en el sentido de nadie es amigo de él, nadie le hable, háganlo a un lado. Niños nuevos en la escuela, los no tan populares, los que tengan alguna característica física destacable, los de diferente religión, raza, o los jóvenes partes de la comunidad LGBT. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta y esto lo digo más como adultos, porque los niños se dan cuenta porque ahí están, pero los adultos responsables de estas personas que están siendo atacadas, ¿cómo nos podemos dar cuenta? ¿Qué señales podemos obtener acerca de que hay problemas de acoso, ¿no? Y esto se los enlisté, y por ejemplo, vayan checándole, lesiones inexplicables, pérdida o rotura de ropa, libros, dispositivos electrónicos, joyas, dolores de cabeza o estómagos frecuentes, cambios en los hábitos alimentarios, como saltarse horarios de comidas o atascarse de comida, dificultad para conciliar el sueño o pesadillas frecuentes. Ahora, eso es por la parte del que está siendo acosado. También nos muestra una lista de señales de niños que están acosando a otros. Por ejemplo, niños que pueden estar acosando a otros pueden hacer esto, pueden verse involucrados en agresiones físicas o verbales, tienen amigos que acosan, son cada vez más agresivos, son enviados con frecuencia a la dirección o detención, no pueden explicar cómo tuvieron dinero adicional o pertenencias nuevas y culpan a otro de sus problemas. Que siento yo también que esto es como señales como demasiado claras, en el sentido de que en la vida real, sí aplica todo esto, pero en la vida real sucede que no es tan fácil darse cuenta a veces por parte de los adultos, y más si viven en un, ¿cómo se llama? En un ambiente muy, muy rápido, ¿no? No sé, poniendo un ejemplo, la mamá que trabaja, el papá que trabaja, el niño que se queda solo, se ven en la noche, platican tantito, es adolescente, no le platico mucho, se va, o sea, en ese ritmo de vida siento yo que las señales no son tan claras. Y que puede variar precisamente de la etapa escolar en la que se encuentra, ¿no? O sea, no es lo mismo sufrir acoso tal vez en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, incluso dentro de la universidad. O sea, son distintos tipos de violencia que se pueden vivir en cada una de estas etapas, y también que la otra persona, que es la que está siendo acosada, pues lo oculte o no lo refleje dentro de su entorno familiar. Exactamente, y parte de las razones por las que no lo expresan, porque ustedes dirían, pues está sufriendo, que pida ayuda, el que no habla a Dios no lo oye, pero no funcionan las cosas así. ¿Por qué? Porque el acoso escolar, pues, ¿qué genera? Genera en el niño una sensación de impotencia, de que no puede hacer nada. Entonces, es posible que teman ser vistos como débiles o incluso chismosos. Y justamente lo que platicamos hace poquito era justamente, o sea, si yo voy y le digo, y usted conoce, mire, la educación en este país y todo lo administrativo, tú vas y le dices, oye, fulanito me molestó, sí, le mando un reporte, mándele a hablar a sus papás, y lo suspenden un día. Fin del castigo. Y todos los demás meses, ¿qué voy a hacer yo con ese fulanito que sigue estando conmigo? Y que se va a molestar más por haberlo acusado, ¿no? En este caso, por haber hablado. Entonces puede que las agresiones aumenten todavía más a que si te mantienes callado, ¿no? Entonces ese puede ser el tipo de pensamiento que pase por la persona en ese momento. Es correcto. Entonces, ahora, pueden temer la represalia que decíamos. El acoso escolar puede ser una experiencia humillante. O sea, temen que los adultos los juzguen o los castiguen por ser débiles. O sea, y sí me suena en algún momento un comentario de que, pues si no te puedes defender tú, ¿cómo quieres que haga? Tienes que defenderte y que no sé qué. O sea, ese tipo de comentarios no ayudan absolutamente a nada. Ahora, los niños víctimas de acoso se sienten aislados socialmente, lo que comentábamos hace rato. Es posible que sientan que no les importa a nadie o que a nadie podría comprenderlos. Y los niños tienen miedo de ser rechazados por sus compañeros. Al final de cuentas somos seres sociales y lo que queremos es pertenecer al grupo. Y si tú ves que así funcionan las cosas,
pues te quedas callado, porque pues si nadie dice nada, si tú vas y dices, puede que nadie te hable, inclusive con esta parte del acoso social que dijimos, el bully, el que está siendo atacado, nadie le hable porque al que le hable yo lo voy a molestar, o le va a hacer la vida imposible, o son amigos de él o son amigos míos. Entonces todo eso afecta y aísla a la persona, y entonces, como lo decimos, evita que pueda pedir ayuda, incluso con maestros, con profesores, etcétera. Y como siente que todos están del lado de la otra persona, pues tampoco tiene cómo refugiarse, y eso, al ser seres sociales y verte aislado, pues te deja más débil en el sentido de no poder defenderte. ¿Ibas a comentar algo? No. Ok. Ahora, en general, mucha de la gente en la actualidad, como ahora que está, lo mencionamos en el video pasado, creo, lo de la generación de cristal, está muy de moda ese concepto. Minimizan este tipo de agresiones diciendo, ay, mira, en el pasado, en mis tiempos, las cosas se arreglaban a golpes afuera de la escuela, o jugábamos busco y nadie se enojaba, o era para hacernos hombrecitos, o nadie se quejaba porque todos sabíamos que era broma. Deje de mentirse, señora en casa. Sálgase de su burbuja. No es que no existiera, no es que usted se aguantara como un machito, es que no había de otra. ¿Por qué? Porque justamente sucedía todo esto, porque no se hablaba del tema, porque no se sabía que eso estaba mal, porque no se sabía que se podía pedir ayuda. Así que deje de mentirse y decir que eso no existía. Sí existía. No se hablaba del tema, o no se quería ver, no se quería batallar con eso. O que era lo normal. Yo creo que vamos más a ese punto. O sea, exacto, de que lo ven como lo que es normal, cuando realmente no es que fuera normal, es que simplemente no había una red de apoyo para ayudar o auxiliar a las personas que eran víctimas de acoso, incluso también a auxiliar al acosador, ¿no? Porque al final de cuentas, si está realizando ese tipo de acciones es porque hay algo que lo está provocando también. Entonces habría que ver qué trasfondo tiene la persona que genera el acoso. Sí, porque y yo sé que está cabrón, porque, o sea, me refiero, va a sonar bien, o sea, sonó bien burdo, pero la verdad es que si tú te pones a pensar en una escuela pública, en una secundaria pública de cualquier parte del área metropolitana de Monterrey, por ejemplo, no sé, y detectas un acosador y un acosado y los traes y le sigues, y inclusive hay secundarias que ahorita tienen psicólogos o trabajadores sociales y les dan seguimiento. Pero suele suceder que es un psicólogo para 5 secundarias. O sea, el psicólogo va una vez a cada... pues eso lo estaba hablando contigo la otra vez, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, o sea, digamos, el lunes está en una preparatoria y para toda la preparatoria solamente es el psicólogo, y el martes está en otra, y entonces nada más los lunes va a esa escuela, y para darse abasto para esa cantidad de alumnos, pues realmente es algo... Dejémonos de mentir, nada más es para cumplir un protocolo esa madre. Entonces, no digo que no estén haciendo bien su trabajo ellos, simplemente que, aunque por más bien que lo estén haciendo, la capacidad no te da. O sea, no puedes. Y a lo que voy es que justamente eso, lo que se hace actualmente es dar pláticas, es acercarse, es a lo mejor hacer un evento, pero realmente lo que necesitamos es algo integral que nos ayude a llevar a evitar esto. O sea, no nada más ya sucedió, bueno, vamos a darle ayuda al que está siendo acosado y detener al bully o expulsarlo, lo que sea, porque bueno, yo sé que no es responsabilidad de la escuela total lo que pasa afuera, pero esto es en sociedad en general, porque me refiero, bueno, a lo mejor la escuela lo hace bien, pero cuando salen, pues digo, regularmente bien cerca los niños que van a una misma escuela, ¿no? Entonces, creo yo, y en general, que la violencia como tal la tenemos muy interiorizada, la teníamos más normalizada aún, y justo todo parte de ahí, todo parte de, pues, lo que hablábamos también en videos pasados sobre la empatía, de preocuparnos por las personas, de tener todo este rollo de comunicación, a lo mejor más bien entre tú y tu hijo, entre tú y la persona que va a la escuela y todo eso, porque más bien esto es una cuestión preventiva. ¿Cómo hacerle? Pues, sinceramente me quedo sin palabras, porque no sabría yo proponer ahorita un plan para la SEP y decirle, SEP, vamos a hacer esto. Pero justo cada quien podemos poner nuestro granito de arena para poder evitar que generar acosadores.
Digo, tampoco lo hacen adrede las personas que los generan, porque regularmente están repitiendo patrones y ellos están repitiendo patrones y es un cuento de nunca acabar. ¿Vas a comentar algo? Sí. Sí, yo creo que es una cuestión muy complicada porque bastante. Es que hay que analizar también mucho la enseñanza y la educación que parte desde casa, digamos. Exacto. Yo como persona que en su momento fue testimonio de alguien que sufrió acoso escolar. O sea, te comentaba pues hace un momento, digamos, en la primaria sufrí acoso escolar, pero fue muy mínimo. Y fue porque yo estaba en un colegio privado donde había familias que tenían dinero y yo venía de una familia que no tenía dinero y estaba con beca. Y pues digamos, todos llegaban que por sus hijos en camionetas y que esto y que lo otro. Y pues por mí pasaban en un taxi, ¿no? Entonces se veía que no tenía yo dinero desde que pues iban por mí a la escuela. Entonces sí era muy común de repente escuchar hacia los que éramos becados comentarios despectivos, ¿no? De que éramos pobres, de que no comprábamos a veces en la cafetería porque normalmente a nosotros nos mandaban comida de casa y ellos sí le daban dinero para comprar en la escuela, ¿no? Entonces eran ciertas cosas que te dabas cuenta, ¿no? Entonces sí nos llegaban a molestar o a señalar por no tener dinero entre los compañeros, pero pues era tal vez 2 o 3 niños los que pues que sí tenían mucho dinero que nos hacían de menos y que en ese momento tal vez a mí ni me importaba que me dijeran, entonces, pero pues había una intencionalidad de herir. Y si yo me pongo a analizar hoy en día el por qué me molestaba es porque posiblemente tal vez en su casa eran igual o aprendieran de sus papás o de su mamá, que trata mal a otras personas que no son de la misma posición que ellos. Entonces habría que analizar qué creencia tenían esas personas que en su momento me molestaron en la primaria. Pero pues éramos más los que nos llevábamos bien, entonces pues tenía mis amigos y pues si uno me molestaba, el otro le decía pues ¿qué te metes? ¿Qué te importa? Y así, ¿no? Peleas de niños. Pero en la secundaria tal vez ya fue distinto, en la secundaria sí fue, me cambié a una pública precisamente yo que para estar más en son de mi ambiente y no, y fue muy curioso porque una de las personas que me molestó fue uno de mis primeros amigos que hice en la primera semana de clase. Wow. O sea, de que todos nuevos y yo me topé con un niño, le dije, ¿sabes dónde queda tal salón? Le dije, no, pero yo estoy en el mismo. Nos fuimos juntos y la primera semana nos juntamos, él y yo. Y luego se hizo este grupito de chavos que luego pues sí son como de que pues, los más populares, pero que también molestan a los demás, y él se juntó en ese grupito y como veía que me molestaban, pues él también me empezó a molestar a mí. Entonces ya durante los 3 años de secundaria sí fue como un nivel de acoso más extremo, que era precisamente el molestarme, el insultarme, decirme cosas, esconder mis libretas, mis libros, las mochilas, el aventarme comida a veces cuando estaba en la escuela y fingir que había sido un accidente. Nunca hubo una agresión de golpes como tal, pero pues sí hubo contacto físico en más de una ocasión, como empujarme precisamente también muchas veces. Y pues no tenía tantos amigos. Y en esa ocasión, a diferencia de la primaria, al no tener amigos, una red de apoyo, pues me sentía yo muy aislado. Entonces los demás, como no querían juntarse conmigo porque a mí me molestaban, pues mejor me evitaban. No me molestaban, pero tampoco hacían nada, se quedaban callados. Y pues entiendo, desde el temor en que sabían que si me empezaban a defender algo, pues también los iban a empezar a molestar a ellos. Entonces prefería nadie meterse. A mí me tocó la mala suerte, no la mala fortuna de que fui yo precisamente el molestado del salón. Porque creo, si no mal recuerdo, no molestaban a nadie más. Por lo menos no de la misma forma en la que me molestaban a mí. Y en casa, yo nunca dije nada. Nunca dije nada porque pues era casi todo el salón, ¿no? Bueno, no todo el salón, pero sí era un grupito como de 10, ponle que de 30 que éramos. Okay. Entonces, pues sí, ya eran bastantes. Ya eran bastantes. Entonces dije, no los van a regañar, ni los van a castigar, ni los van a cambiar a todos de salón. Entonces, si yo voy y digo algo, pues me van a molestar más. Entonces yo decidí quedarme callado. Y en casa yo llegaba y a mi mamá le decía, no, de que hoy me junté con fulanito, con perenganito y shalala. Entonces, en mi casa nunca supieron que yo sufrí de acoso casi hasta que me gradué de la secundaria, que fue donde hubo un percance en donde sí ya se llevó algo más grave y al final de cuentas maestros se avisaron a mis padres y ahí es que se enteraron de lo que había estado pasando en esos 3 años. Entonces sí fue como un show muy pesado que en su momento tal vez me perjudicó mucho y y que hoy en día, bueno,
desde la parte tal vez de la psicología puedo llegar a entender que ellos también pudieron haber llegado a tener muchos problemas, entonces había que analizar cuál era la situación que cada uno tenía de ellos en su casa, o si nada más eran como los seguidores, porque muchas veces es fácil, como este amigo que al inicio sí se hablaba conmigo y que después, para no molestarlo a él, pues mejor se juntó con ellos y me molestaba a mí. Supervivencia. Entonces, parte de la presión social, ¿no? O sea, si todos ven que molestan a alguien, pues no me meto y mejor, en dado caso, incluso yo también lo molesto para que no me molesten a mí. Entonces sí es algo que es muy difícil controlar, pero pues que hoy en día siento que sí hay más herramientas y que como padres tal vez lo que se puede hacer es siempre dejar muy en claro a los hijos que pueden contar cualquier problema que tengan, cualquier cosa que esté sucediendo en la escuela también se los pueden comunicar y que ellos van a intentar arreglar la situación. Entonces, que no exista este temor por parte de los hijos de acercarse a los padres y contar cuando está sucediendo este tipo de acoso, porque algo que yo sí me gustaría saber y que me gustaría preguntar a todas las personas que estén viendo en este video y que llegaron a sufrir de acoso en algún momento es si realmente pidieron ayuda o no lo hicieron. Y para las personas que no pidieron ayuda, me gustaría conocer o que comentaran el motivo por el cual decidieron guardar silencio. Digamos, yo ya expuse la mía, pero tal vez otra persona tuvo razones distintas, tal vez alguna persona recibió alguna amenaza o algo que fue un motivo tal vez más fuerte que lo llevó en ese momento a guardar silencio, o tal vez sí pidió ayuda y nunca le hicieron caso, porque también puede pasar que pides ayudas a maestros o padres y te dicen pues que tienes que aprender a defenderte. Que eso, Dios, o sea... Entonces... Te aísla, si ya estás aislado. Ajá, o sea, te corta por completo la red de apoyo que tienes y arréglatelas como puedas. Y muchas veces, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que incluso puede llegar a tal vez un intento de suicidio por parte de la persona que está sufriendo acoso. Y justo antes de que porque se me iba a pasar a mí, pero antes que se nos pase, fuera del acoso presencial, ahora más que nunca existe el ciberacoso. Que ustedes dirán, ay, se quejan de todo, ¿a poco no pueden quitar los comentarios o lo que sea para que no les diga nada? Pero mira, la principal cosa es, ¿por qué te van a molestar? Una, o sea, ¿por qué tendrías que tú estarte protegiendo de alguien que te acosa por internet? Pero bueno, el ciberacoso, ¿qué es? Básicamente comentarios, divulgación de videos, divulgación de imagen, inclusive memes muy fuertes que te suben a redes sociales. Y ustedes dirán, ¿cuál es el impacto? Pues que no tenga Facebook. Una, ¿por qué no va a tener Facebook esta persona? Tiene todo el derecho de tener su Facebook. No tendría por qué no tenerlo a causa de otras personas que la molestan. Dos, es impactante el rango de gente a la que puede llegar una persona en redes sociales. Entonces, no solamente ya se queda en el grupito de 30 personas, de 50 personas, de 60 personas de la escuela. Eso va a vivir por siempre y para siempre en la red social que usted quiera, llámese Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. Y ahí va a estar para siempre. Va a ser un meme para siempre, va a ser un video donde se cayó para siempre, va a ser un video donde está siendo atacando para siempre. Es una humillación que va a durar por la eternidad porque nada se borra en internet. Entonces, es muy fuerte la cosa del ciberacoso. Y además es más penetrante porque puede ser 24/7. O sea, no necesitas estar en un lugar específico para que te acose. Y puede ser con mensajes en tus redes, puede ser con lo que yo dije, puede ser inclusive por mensajes de WhatsApp, TikTok, que te manden amenazas, que te digan que... Hay muchos videos... Y que incluso es más fácil hoy en día porque desde el internet uno puede hacerlo todo anónimamente. Crearte un perfil falso y entrar a agredir a una persona sin que se entere que fuiste tú. Entonces a veces incluso puede ser dentro de la misma red de amigos que es una persona que te está atacando y no te das cuenta. Por lo menos a mí me tocó la confrontación directa, ¿no? Yo sí sabía que era directamente mi agresor, pero hoy en día ya es muy fácil ir para personas, hacer un perfil falso y empezar a atacar y así indirectamente a veces sin conocer a la gente. O sea, hay mucha gente que como que de eso... a eso dedica todo su tiempo libre, ¿no? Hay gente que realmente nada más está en un perfil falso, entrando a grupos y atacando a gente a diestra y siniestra porque pues tal vez no tiene nada mejor que hacer y sí habría que analizar. Esa persona tendría que analizar y checar exactamente por qué está haciendo ese tipo de sí, cosas. O sea, definitivamente en ningún momento, y como tú ya lo especificaste, la persona que acosa no está bien. O sea, tiene un grave problema emocional que lo lleva a actuar de esta manera para sacar sus frustraciones. No es que lo esté justificando, pero hay una razón de ser y tendría que, pues, ir a checarse, por favor.
Entonces, si bien es importante que nos demos cuenta de las personas que están siendo acosadas, padres, madres, tíos, etcétera, súper más es importante darse cuenta de las personas que está acosando y poder darle una red de apoyo, poder llevarlo a terapia, poder darle a lo mejor esa parte emocional, lo que le esté faltando, lo que le esté sobrando, no sabemos, y poder ayudar a esa persona, porque seguramente hay mucha gente a lo mejor que en su momento fueron acosadores y que crecieron y que maduraron y que todo, y que obviamente ya no son las mismas personas, pero en su momento estaban pasando por algo horrible, algo feo, algo que los hacía reaccionar de esa manera, y creo que es importante también ver esa parte y caer, como les decía anteriormente, la prevención sobre todo. Ahora, en cuanto al ciberacoso, en cuanto a las demás partes que ya mencionamos, ¿ustedes qué tanto tienen de información o de visibilidad en cuanto a esto? O sea, ¿están conscientes? Y esto no es para preocuparlos, pero, o sea, padres, madres, etcétera, jóvenes que tienen sobrinos, etcétera, ¿están conscientes que sus familiares o sus conocidos pueden justamente estar sufriendo acoso o ser acosadores? ¿Qué esto es una pregunta sincera, no tengo la respuesta, pero ¿qué pudiéramos hacer aparte de estas señales que les mencioné para acercarnos, para saber? Creo yo, se me acaba de ocurrir una respuesta que ya mencionamos en el video pasado, que es la comunicación. El abrir canales de comunicación es base para poder darte cuenta de lo que le está pasando al otro. Entonces, si tú como papá, mamá, sobrino, hermano, etcétera, no tienes ese canal de comunicación y hay una persona que necesita ayuda, no te la va a pedir. No te la va a pedir porque no ve esa puerta abierta. Y yo creo que es el camino que tendríamos que tomar como sociedad en general, que tener una comunicación más abierta en general, y que se pueda platicar lo decíamos en videos pasados, incluso cuando hablábamos, creo que de pornografía o no sé qué, traer a la mesa temas y que no sean tabús, porque inclusive cuando justamente de esto que estábamos leyendo, o sea, suena muy tabú el hecho de que yo golpearon a Juanito, no digas eso, o hoy me molestaron, defiéndete, o sea, minimizan este tipo de situaciones y por eso no dan a la plática, y por eso entonces la gente pues se retrae y no encuentra ayuda. Entonces, como estar escalando y le voy a pedir ayuda a mi mamá, defiéndete, pum, te vas para abajo. O sea, o que puede llegar a generar una situación de fuerza mayor, como puede ser, uno, que la persona que esté sufriendo este tipo de acoso escolar atente contra su vida, o como se han dado casos, incluso el caso más reciente que se acaba de dar en Estados Unidos fue que va el alumno y atenta contra las personas, digamos, sí. Se ha dado de atentados en las escuelas, ¿no? De que una persona que era molestada, que sufría acoso, llegó con un arma y pues desafortunadamente cobra incluso vida de gente inocente, profesores, personal docente y todo, que es algo que si se hubiera trabajado desde la prevención, incluso desde la atención en casa o con un especialista, pues hubiera podido ser evitado. Y miren, para ir cerrando con justamente este tema, a menos que tengas otra información que dar, por ejemplo, ya yo les decía que se hagan pláticas de todo esto, pues justamente, por ejemplo, el pasado 2 de mayo, bueno, todos los 2 de mayo, pero el 2 de mayo se conmemora el Día Internacional del Bullying, o más bien contra el bullying, con el fin de que esto es muy importante, no se festeja, no se celebra, se conmemora y es en contra del bullying, ¿ok? Con el fin de concientizar a la población en general de las grandes problemáticas ocasionadas. ¿Por qué? Porque según la UNICEF nos indica que 1 de cada 3 niños en el mundo sufre acoso escolar. Dígame usted entonces cuántos en la escuela en general, haga sus matemáticas, no las tengo yo, pero, o sea, es abrumante la cifra. O sea, estamos hablando, por ejemplo, que en México el 15% de los suicidios están ligados al acoso escolar. O sea, según cifras del INEGI, se registran 52 suicidios infantiles cada mes. Esto, por ejemplo, hablando del 2008 al 2018. Alrededor de 7,000 menores de edad se han quitado la vida a causa del acoso. Entonces, entienda en general la sociedad cuando venimos y le decimos, no es normal. No está chido, no es para que se defiendan, no es para minimizar. Es importante, hay que voltear a ver, hay que comunicar, hay que platicar, hay que preocuparse. Porque, o sea, es algo
tan factible, tan que está ahí, y que tampoco hay que hacernos de la vista gorda. Por ejemplo, o sea, las demás generaciones sabemos que existe, sabemos cómo pasa. Y sobre todo gente, por ejemplo, que ha sido víctima de este tipo de situaciones, pues obviamente está mucho más sensibilizada. Y bueno, también, o sea, esto en caso de Nazul, porque, o sea, pudiera suceder otro tipo de personas que, bueno, me lo hicieron, ahora yo voy a ser culero todo el tiempo, y se vuelven personas que pues no son buenas. Sí, eso yo creo que supongo que algo que se debe de trabajar en todas las personas que en algún momento pudieran llegar a sufrir de acoso, y que también, o sea, las personas que en algún momento generaron acoso, también pedir ayuda tal vez de un profesional y ver qué te está checando ahí, que reaccionaste de esa manera, porque hay gente que sí llega un momento en donde como que se dan cuenta del daño que llegaron a causar en algunas personas. Y bueno, en mi situación, una de las personas que sí me molestaba, que siguió conmigo en la prepa, cuando ya me conoció bien y me trató, sí me pidió disculpas. Me dijo, ¿sabes qué? Pues yo ni siquiera sé por qué lo hacía, pero sí te quiero pedir una disculpa por todo lo que pasó en la secundaria. Yo era algo que ya había trabajado y manejado, y yo pues sí le dije, no, está bien, nada más, no lo hagas otra vez, ni conmigo ni con nadie. Y ya fue como de que sí, esa persona hoy en día se ha convertido en una excelente persona, de calidad de persona. Y qué bueno que él pudo por lo menos reflexionar respecto a lo que sucedió, pero estoy seguro que de la mayoría de las personas que me molesto, muchos tal vez siguen con el mismo tipo de conductas hoy en día. Que justamente eso puede crear a otro mini acosador cuando tengan hijos. Uh-huh. Ahora, yo iba a decir algo, se me fue la onda. Sí, se me fue todo completamente. Mire, y si usted no quiere creernos en todo lo que decimos, mire, sabemos que existe, lo hemos vivido, lo han vivido. Inclusive Hollywood no lo presenta en todos momentos. Hay infinidad de series, infinidad de películas donde uno puede decir, ay, no manches que le hacen eso. Y a veces hasta peor, porque la realidad supera la ficción. Entonces, no sé, alguna información final que quieras. Pues yo creo que es importante saber que siempre existen asociaciones o grupos, páginas que se dedican precisamente a todo este tema del acoso escolar, y que si eres una persona que en este momento está sufriendo de una situación parecida a todo lo que hemos platicado el día de hoy, pues que no estás solo. Incluso si no tienes una red de apoyo dentro de tu escuela o dentro de casa, hay un grupo que te puede ayudar, y me parece importante dejar algunos contactos. Entonces espero yo que cuando suba el video podamos tener algunas referencias de link o números telefónicos en donde se pueda dar apoyo. En la descripción los ponemos, sí, sin problema. Entonces, yo creo que de mi parte también ya sería. Yo creo que los dejo con lo que dijo Nazul, y justo vamos a poner la información. Ahora esto va dirigido a todos en general. Si sabes de alguien que necesita esta información, que necesita ayuda, proporciónasela. Además, si eres, ya entendimos esta parte de por qué no nos involucramos, de por qué no ayudamos y todo. Sin embargo, creo que en general somos más las personas, como decía Nazul, por ejemplo, en el caso de la primaria, éramos más los que nos llevábamos bien. Y en general suele ser así. Uh-huh. En general los acosadores suelen ser 2, 3, 4 de un salón, 2, 3, 4. Y en general todos los demás se llevan bien o se llevan. Uh-huh. Entonces, quisiera yo decirles, incitarlos, por ejemplo, a que justamente actúen. O sea, si todos, o sea, no hablo de responder con violencia ni nada, simplemente de apoyarse en sí y crear esa red de apoyo de la que tanto hablábamos. Si bien no sé si se pueda o erradicar o lo que sea, pero puede disminuir. Y justamente entre más y entre más, por ejemplo, les digan presionen, por ejemplo, a las maestras, a los directores, reportes, pues lamentablemente ha sido comprobado que cuantas más personas hablen, más nos voltean a ver, más nos escuchan, y eso pudiera ser a lo mejor una opción. Si tú no ves que puedes pedir ayuda a tus papás, si tú no ves que puedes pedir ayuda a un maestro, a lo mejor entre amigos, entre los compañeros y todo, y la empatía, ¿sabes? O sea, la empatía, si inclusive no es tu amigo, por empatía acércate, porque pues no está chido que dañen a una persona solamente por existir, porque ni siquiera tienen un motivo, ¿sabes? Eso es lo peor de todo, ni siquiera hay un motivo real detrás de todo eso. Entonces, bueno, vamos a dejar la información. Espero que compartan, espero que pues les sirva de ayuda,
Y cualquier duda, comentario, se pueden acercar con nosotros. Si no tenemos la información, la buscamos y los ayudamos, los asesoramos. Esto va para papás, para hijos, para lo que sea en general. Claro. Ok, pues muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Rey Saldaña. Pueden seguirme en mis redes sociales como @soyreySaldana. Y mi nombre es Nazul Magaña y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Nazul Magaña. Y pues ya, muchas gracias. Sean buenas personas, no sean cagapalos y malas personas, pues no. Entonces, bye, cuídense, échenle ganas a todo.